Bien, buenas noches, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Desde el Ateneo, como viene siendo habitual en esta última etapa, en esta última época que estamos atravesando, pues queremos contribuir desde nuestras modestas posibilidades a dar visibilidad a nuestros paisanos y a nuestras paisanas que destacan que han destacado y siguen destacando en sus profesiones o en habilidades artísticas. Así, de esta manera, pues hoy tenemos con nosotros a Isabel Soriano Martínez, que nació en Fregenal el día 12 de septiembre del año 1996. Ella nos señala aquí que sigue residiendo en Fregenal desde entonces. Claro, menos las épocas que ha estado fuera. Bien, es la segunda de 3 hermanas y entre sus aficiones se encuentra practicar deporte, en especial el atletismo. Estudió educación primaria en el Colegio Arias Montano y la ESO y Bachillerato de Ciencias Sociales en el Instituto Eugenio Hermoso. Con 18 años se traslada a Sevilla para cursar el grado de Derecho en la Universidad de esa ciudad. El tercer año de carrera lo realizó mediante una beca SICUE en la Universidad Complutense de Madrid. Con 22 años finaliza la carrera universitaria y comienza a preparar la oposición para el acceso a la carrera judicial y fiscal. Tras 4 años de preparación, con la edad de 26 años, aprueba la oposición y accede a la carrera judicial. Ha realizado el máster en el ejercicio de la función jurisdiccional en la UNED, además de varios cursos, entre ellos curso GEL, Violencia contra la Mujer y Violencia Doméstica, curso GEL, Introducción al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas y al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y seminario especializado en instrumentos de reconocimiento mutuo, Eurojust y otros mecanismos de cooperación. El día 23 de enero del presente año ha recibido la entrega de despacho como integrante de la 73 promoción de la carrera judicial bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. Actualmente ha sido designada como jueza en expectativa de destino en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para la provincia de Badajoz. En cualquier caso, en este último sentido, ella nos comunicará una última noticia que ha surgido recientemente. Así que, señoría, con usted. Buenas noches. Antes de empezar con la exposición, me gustaría dar las gracias a la Ateneo Popular Cernense y en particular a Andrés Serrano por haber contactado conmigo para estar hoy aquí. La exposición que voy a realizar está enfocada a explicar cómo se accede a la categoría de juez-jueza, combinándolo un poco con lo que ha sido mi experiencia a día de hoy. Bien, el título que le he querido dar a la exposición es Insistir, persistir y no desistir hasta alcanzar la meta. ¿Por qué este título? En mi familia siempre hemos identificado la oposición como una carrera de fondo en la que el objetivo estaba claro, que era aprobar, pero no sabíamos cuándo iba a llegar. No pensábamos en que íbamos a tardar más o menos, sino que nos centrábamos en lo que era el día a día. Unas primeras 24 horas, pasadas esas, íbamos a por las siguientes 24 horas. Es lo mismo que sucede cuando corres una carrera en la que tienes que correr X distancia, pero no sabes si vas a tardar más o menos, vas pensando kilómetro a kilómetro. Y así fue como, en efecto, el 11 de noviembre de 2022, tras 4 años de oposición, que parecen pocos, máxime cuando la media en aprobar está entre 5 o 6 años, mis padres, mi tía María José y yo, salíamos del Tribunal Supremo con un acto debajo del brazo. Adentrándome ya en lo que es la exposición, voy a hacer referencia a un artículo esencial de la Constitución, el artículo 117, que en su apartado primero reconoce que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Su apartado tercero reconoce que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de proceso, juzgando y haciendo ejecutar los juzgados, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. La carrera judicial se compone de 3 categorías, que de menos a más es la categoría de juez-jueza, la de magistrado-magistrada y la de magistrado-magistrada del Tribunal Supremo. El acceso con la categoría de juez-jueza es lo que se realiza mediante un sistema de oposición y de una fase teórico-práctica,
También estaría la carrera de magistrado o magistrada y la de magistrado o magistrada del Tribunal Supremo. Respecto del magistrado o magistrada, puedo decir que se puede acceder bien mediante el ascenso después de estar un tiempo ejerciendo como juez jueza, pero también de forma directa, que es lo que se conoce como el acceso a través del cuarto turno. Yo me voy a centrar en mi exposición cómo se accede con la categoría de juez jueza, que es la manera en la que yo he llegado a la carrera judicial. ¿Cómo se consigue ser juez o jueza? Vale, a ver, para ser juez o jueza hay que superar 3 fases. En primer lugar es el sistema de oposición. A continuación hay que hacer un periodo práctico que es en la escuela judicial y se termina con la fase de práctica tutelada y de sustitución o refuerzo. En primer lugar, comenzando con la fase de oposición, la oposición son un total de 329 temas divididos en 3 exámenes, cada uno de los cuales son eliminatorios. El primer de los exámenes es un tipo test que consta de 100 preguntas, de las cuales 10 son de Derecho Constitucional y de la Unión Europea, 40 son de Derecho Civil, 30 son de Derecho Penal y 20 son de Derecho Procesal, de las cuales 13 son de Derecho Procesal Civil y 7 son de Derecho Procesal Penal. Es un examen que se realiza en todas aquellas ciudades que son sede de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, a excepción de algunas que, si bien tienen esa sede y esos Tribunales Superiores de Justicia, no tienen lugar para realizar el examen, que es lo que sucede en Extremadura, en el que tienes que desplazarte hacia Madrid. Quienes superan el corte que se establece en este examen pasarían a lo que es el segundo examen de la oposición y es el primer examen tipo oral. Este examen ya se realiza en el Tribunal Supremo en presencia de varios tribunales calificadores, tribunales que están compuestos por fiscales y magistrados del Tribunal Supremo, fiscales y magistrados, letrados de la Administración de Justicia, abogados y profesores de universidad. Consiste en exponer ante el tribunal en el plazo de 60 minutos 5 temas de un total de 185, de los cuales uno es de Derecho Constitucional y de la Unión Europea, 2 son de Derecho Civil y otros 2 son de Derecho Penal. La elección de los temas la hace la propia persona opositora en presencia del tribunal y como característica puedo destacar que antes de comenzar a hacer el examen dispones de un tiempo de 15 minutos en el que puedes hacer un esquema que te va a servir a modo de guión para seguirlo a medida que vas cantando los temas y, como he dicho, tienes que cantarlo en 60 minutos. Ello implica que a cada tema tienes que dedicarle 12 minutos y cualquier exceso en el tiempo puede ser un motivo de suspenso del examen. Si apruebas este examen, en el que la nota mínima es un 25 y el máximo son 50 puntos, pasaríamos ya a lo que es el segundo examen oral y el tercero de la oposición. Este examen, de la misma manera, consiste en exponer de forma oral ante el tribunal con las mismas circunstancias que antes, un total de 5 temas de 144. En este caso los temas son 2 de Derecho Procesal Civil, un tema de Derecho Procesal Penal, uno de Derecho Mercantil y uno de Derecho Administrativo o de Derecho Laboral. Si apruebas este último examen, has aprobado la oposición, si no, hay que volverla a repetir desde el principio. Igualmente destacar que el hecho de aprobar, cuando apruebas la oposición, dispones de un plazo de 24 horas en la que tienes que elegir si quieres acceder a la carrera judicial o bien a la carrera fiscal con la categoría de abogado fiscal, porque la oposición es la misma y lo que difiere es el proceso ya posterior en cuanto a su formación y en cuanto a lo que es el desempeño de la profesión. Explicando un poco lo que es mi experiencia después de haber explicado en qué consiste el examen. Yo me presenté al examen oral 3 veces, al tipo T me presenté 3 veces. La primera vez que me presenté fue en el año 2019, en el que yo simplemente iba a ver cómo era. Llevaba menos de un año opositando y bueno, pues fui un poco a ver en qué consiste ese día, pues el tema de controlar el acceso al examen, lo que es el control de los nervios o simplemente estar en el aula realizando el examen. El segundo año, que fue en 2020, no hubo examen por motivos del COVID, por lo que ya nos fuimos al 2021. En el 2021 yo sí que iba más preparada y con expectativas de pasar el examen, pero me quedé a escasas décimas, por lo que de nuevo me tuve que volver a presentar en el 2022. Fue el 20 de febrero de 2022 cuando hice otra vez tipo T y aquí ya sí que lo pasé con bastante margen bastante margen en cuanto a la nota y ahora disponía
de unos 4 o 5 meses para prepararme con intensidad ya lo que era el primer examen oral. El examen me tocó realizarlo el 4 de julio de 2022, que como digo se realiza en el Tribunal Supremo, y ese día me acompañaron mis padres y mi tía María José, y mientras estábamos allí en el Salón de los Pasos Perdidos haciendo tiempo, que es como se conocen a los salones del Tribunal Supremo, estábamos 3 personas más y yo, que éramos 4 los que nos examinábamos ese día, y yo era la primera en examinarme. Tras un tiempo de espera, la ABD, que es la persona que está afuera y nos va llamando a cada uno de los opositores, dijo mi nombre y accedí al interior de la sala. Yo me quedé muy sorprendida porque, acostumbrada a lo que es un juzgado del pueblo, el Tribunal Supremo es todo a lo grande. Las puertas son grandes, ventanas grandes, las cortinas, el estrado, incluso la mesa y la silla en la que yo me sentaba para hacer el examen pesaban tanto que yo apenas podía arrimarme a la mesa para escribir. Entonces, pues nada, ya en el interior hice el proceso de sacar las 5 bolas en presencia de los 5 bolas, que son los temas que van a tocar, en presencia del tribunal, y los primeros 15 minutos los aproveché para hacer el guión. A continuación me dispuse a cantar los diferentes temas que me habían tocado y tras 1 hora y cuarto salí por la puerta. Yo la sensación que tuve, no sabía explicarla porque es verdad que había cantado todos los temas, pero no sabía si al tribunal le había gustado. Era la primera vez que me presentaba y bueno, me enfrentaba a algo que era para mí totalmente desconocido. Entonces, la nota nos la daban cuando nos habíamos acabado ya todos de examinar, los 4 de mi tribunal. Entonces, yo al ser la primera tuve que esperar a que acabaran los demás. Cuando los demás compañeros acabaron, nos fue llamando una a una la presidenta a su despacho, y ese día aprobó otra compañera y aprobé yo. El hecho de haber aprobado implicaba que tenía que prepararme de nuevo con intensidad el segundo examen oral, tercero de la oposición, que tendría de otros 4 o 5 meses porque me tocaría hacerlo en noviembre. Aquí sí que quiero destacar que fue una época bastante dura para mí porque me tocó en pleno verano, tuve nada más que 3 días de descanso desde que aprobé, no volvería a tener más vacaciones hasta que me hubiera examinado en noviembre. Y bueno, el verano es bastante duro para estudiar, hace calor, las personas tienen planes, se va a la playa, se va a la piscina, hay fiestas, y yo que estudiaba siempre encima de cara a la calle, tenía mi escritorio delante de la ventana, yo veía que la vida de las personas seguía, pero la mía sí que se había reducido todavía más. Estudiaba una media de unas 12-13 horas diarias, descansando únicamente los domingos, en la que, bueno, pues el tiempo precisamente era para descansar, yo no tenía ganas de hacer planes, porque el lunes había que volver otra vez a la rutina, entonces necesitaba estar con fuerza y con energías. Sí que la forma que yo tenía para mí misma de consolarme era pensando, bueno, el verano al final son 2 o 3 meses, acabará pasando igual que pasa en los demás días, y pronto estaremos en septiembre, octubre, y la gente volverá a su rutina y yo ya podré estar más concentrada. Y así fue como fueron pasando los días, poco a poco, y llegó el 10 de noviembre de 2021. Ese día pusimos rumbo a Madrid, mis padres y yo, porque me examinaba el día siguiente, el día 11 de noviembre, y era la única que estaba convocada para ese día. Entonces pues estábamos en el Tribunal Supremo, de nuevo, mis padres, mi tía María José y yo, y pues nada, en este caso sí que sabía ya lo que me enfrentaba, ya no era nada desconocido, por lo que yo tenía más seguridad en mí misma. Sí que yo había estado todos estos meses pensando que si me saliera mal, que hay que ver otra vez a empezar de nuevo, qué horror estudiando otra vez, pero el día ese estaba tan tranquila que yo digo, bueno, pues si suspendo no pasa nada, se vuelve a empezar y ya hasta ya el trabajo lo llevo hecho. Así que yo con esa, la ABD dijo mi nombre y entré al interior. Traje otra vez mi bola, me tocaron los 5 temas que me tocaron, y tras 1 hora y cuarto salí del examen. Como digo, era la única que estaba convocada para ese día, entonces el tiempo de deliberación se redujo. Estuve apenas unos 5 minutos allí esperando, y la presidenta del tribunal me llamó al interior de su despacho, y ya a medida que me iba acercando veía que me sonreía. Entonces yo pensé, a ver, si esta mujer me está sonriendo porque muy mal no ha podido ir. Y entonces entré en el interior y me dio la enhorabuena por haber aprobado, y me dijo que eligiera ser juez o fiscal, sabe que sería una gran profesional.
Yo salí de la sala y no me dio tiempo de dar la noticia ni a mi padre ni a mi tía porque los otros miembros del tribunal ya se la habían comentado y entonces pues estábamos allí los cuatro sin saber muy bien qué era lo que acababa de suceder. Mi padre llorando, mi tía gritando, la gente mandándonos a callar. La verdad que fue un momento que fue inolvidable. Ahora disponía del plazo de 24 horas para elegir si quería ser jueza o quería ser fiscal. Y aquí he de decir que yo mis 4 años los preparé con la intención de ser fiscal, porque me gusta más el proceso que tienen, el papel que tienen los procedimientos. Pero el día que estaba allí con el papel delante, yo sin pensármelo 2 veces, marqué la X en la carrera judicial y a día de hoy puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida y no me arrepiento para nada. El hecho de aprobar la oposición no significa que yo ya fuera juez o jueza como titular, sino que ahora empezaba un largo proceso de formación que dura aproximadamente 2 años. Esta fase de formación, en primer lugar, está formada por lo que es la fase teórico-práctica en la escuela judicial. Esta fase tiene lugar en Barcelona y dura aproximadamente unos 11 meses. La escuela judicial se ubica cerca del Tibidabo, allí en Barcelona, y como particularidad puedo destacar que no es visible desde ninguna perspectiva, únicamente la ves cuando ya vas a entrar en su interior y además es de difícil acceso, únicamente puedes ir en transporte público y después en el autobús que la escuela pone para los propios alumnos y alumnas, o bien puedes ir en tu coche particular, pero tienes que estar plenamente identificado porque allí hay muchísima seguridad y hay policías nacionales que deben de llevar un control de quién entra y quién sale de la escuela. En la escuela, ¿quién ingresa? Pues ingresamos los alumnos y alumnas que después de haber aprobado la oposición hemos elegido ser jueces y en este caso la nota de oposición nos ha sido suficiente para poder entrar en la misma. La formación que recibimos es de carácter teórico-práctico, se imparte por magistrados que bien están en servicio activo cuando compatibilizan la docencia con lo que es el ejercicio de la carrera judicial, pero también pueden estar en servicio especial cuando se dedican exclusivamente a la docencia. También hay abogados y profesores de universidad. Las clases que nos dan son de Derecho Civil, de Derecho Constitucional y de la Unión Europea, tenemos también Derecho Penal, Derecho Laboral y Derecho Contencioso Administrativo. Y son clases que son de lunes a viernes, si bien de lunes a jueves también hay clases por las tardes y los viernes acabamos sobre las 2 o las 2:30. También, junto con esta formación, recibimos, o sea, no son clases que son únicamente teóricas, sino que nos enseñan allí a aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido durante el tiempo de oposición. Nos enseñan a dictar sentencias, autos, providencias, cómo dirigir las vistas, el tratamiento que debemos tener con las partes, con los abogados, incluso cómo llevar una oficina judicial. Igualmente, recibimos materias en otras especialidades, no solo en el ámbito jurídico, por profesionales especialistas, como puede ser en el ámbito de la sanidad, en derecho financiero, sobre personas menores de edad, personas con discapacidad o en materia de extranjería. Igualmente, en la escuela judicial hacemos visitas institucionales. Cuando yo estuve, hemos hecho estancias con abogados y procuradores que nos han llevado a juicios, pudiendo ver lo que es su visión, o sea, cómo es la visión de un abogado en los juicios. Igualmente, hemos hecho estancias en centros hospitalarios, hemos presenciado la realización de la autopsia para que fuéramos conscientes del proceso que se sigue desde que nosotros concedemos la autorización de la autopsia hasta que se realiza y se consiguen los resultados que van al juzgado. También hemos hecho controles de alcoholemia con la Guardia Urbana, hemos hecho actividades con la Guardia Civil, Mossos de Escuadra, con la Policía Nacional. Hemos estado en un centro penitenciario que nos ha permitido ver una visión de los internos allí dentro. Hemos podido hablar con ellos, nos han contado su experiencia, incluso el tipo de delito que cometía, las clases que reciben allí para reinsertarse en la sociedad. Los funcionarios de centros de prisiones también nos cuentan pues un poco cómo es su día a día, para que nosotros, cuando el día de mañana pues dictemos una sentencia en la que pues en su caso la persona tenga que ingresar en prisión, sepamos cómo es la vida allí dentro y qué es lo que hacen y todos los talleres que mantienen. Igualmente hemos visitado las instituciones de la Unión Europea que están ubicadas, particularmente en este caso, en Estrasburgo y en Luxemburgo.
Aprobar la escuela judicial es esencial para poder pasar a la siguiente fase. En este caso, la nota de la escuela judicial se compone de una valoración entre los exámenes que realizamos a lo largo del curso con la valoración de la conducta y de la participación. Si no apruebas la escuela judicial, tienes que volver a repetirla de nuevo. En el caso de que apruebe la escuela judicial, finaliza el año en Barcelona y pasamos a lo que es la fase de prácticas tuteladas. En este caso, las prácticas tuteladas tienen una duración de aproximadamente 6 meses y se desarrolla en aquellos partidos judiciales en los que hay tutores o tutoras que han asumido tener a tutelados para enseñarnos. En este caso, los tutores y las tutoras lo que nos enseñan es a desenvolvernos en el día a día en el juzgado, cómo enfrentarnos a las causas que nos lleguen, cómo dictar las resoluciones, las vistas que tenemos que hacer, incluso cómo hacer una guardia de fin de semana o cómo conceder autorizaciones con urgencia para los ingresos en los centros hospitalarios. Puedo destacar de esta fase que nosotros lo que hacemos es dictar borradores de resoluciones, es decir, va a ser el tutor o tutora quien decida si la resolución que nosotros hemos hecho se notifica así a las partes, si se introduce alguna modificación o si directamente no se notifica y él o ella dicta que considere más oportuna. ¿Por qué sucede esto? Pues porque nosotros todavía no tenemos capacidad para firmar las resoluciones, son ellos quienes las van a firmar y por tanto quienes van a asumir cualquier tipo de responsabilidad que se pueda derivar de la misma. En mi caso, yo las prácticas tuteladas las he hecho en los juzgados de Badajoz y he estado en el juzgado de instrucción número 4, en el de primera instancia número 2, en el de instancia número 4, que es el que tiene competencia en materia de familia, también en el juzgado de violencia sobre la mujer, en el juzgado de primera instancia, en el juzgado de lo social número 4 y en el de lo contencioso administrativo número 1. La fase de las prácticas tuteladas, de nuevo, es imprescindible aprobarla porque si no la apruebas tienes que volver a repetirla de nuevo en su totalidad. Si se aprueba esta fase, ya iríamos a la última de todo el proceso de formación, que es la fase de sustitución o refuerzo. Esta fase tiene una duración mínima de 4 meses, pero normalmente suele prolongarse más y yo en mi caso he estado hasta casi 7 meses. Aquí ya destaca que nosotros sí que actuamos con la misma amplitud que el titular del órgano judicial, es decir, vamos a dictar resoluciones, vamos a firmarlas y vamos a asumir cualquier tipo de responsabilidad que se derive de las mismas. Esta fase consiste o bien en ir a juzgado con plazas vacantes o bien en aquellos órganos judiciales en el que tiene un elevado volumen de trabajo para hacer eso, pues funciones de refuerzo y de apoyo. Yo en mi caso he estado desde julio hasta el pasado 22 de enero en el juzgado de primera instancia de instrucción de Jerez de los Caballeros con competencia en materia de violencia sobre la mujer y funciones compartidas del registro civil, desempeñando funciones de refuerzo y de la que con la etapa de lo que me quedo es todo lo que he aprendido de mis compañeros, no solo en lo profesional sino también en lo personalmente y que me han acompañado día a día y han estado ahí para enseñarme a mí pues, el desarrollo del juzgado prácticamente a diario. Después de esta fase, bueno, en la fase de sustitución y refuerzo sí que, como veis en la foto, se hace el acto de juramento en presencia del Tribunal Superior de Justicia, que digamos que es como un pequeño, o sea, es un acto oficial, pero es como un pequeño ensayo para el acto que tenemos ahora a continuación, que lo tengo la semana que viene, en el que ya sí que tomamos posesión como juez o como jueza titular. Finalizada la fase de práctica de la fase de sustitución y refuerzo, se habría finalizado lo que es el proceso de formación y llegamos a lo que nosotros conocemos como el gran día, que es el acto de entrega de despacho. Se trata de un acto que se realiza en presencia de Su Majestad el Rey y bajo la presidencia de Su Majestad el Rey y en presencia de altos cargos del país. Asisten cargos como la presidenta del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, el ministro de Justicia, la directora de la Escuela Judicial y demás profesores de la escuela, así como los presidentes de los diferentes tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y también vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es un acto que se desarrolla en Barcelona y que, bueno, en mi caso ha tenido lugar el pasado 23 de enero de este año, en el que me han acompañado las personas que siempre han estado conmigo los días importantes, mi padre y mi tía María José, pero también en este caso me acompañó mi pareja, que ha sido otro de mis grandes apoyos durante este tiempo.
Este acto lo que significa es que ya hemos puesto fin a todo el proceso de formación desde que aprobamos la oposición y que ahora ya sí que sí vamos a desempeñar nuestra profesión como jueces o como juezas titulares en los juzgados que previamente hemos elegido. En mi caso, la plaza que actualmente tengo asignada es como juez en expectativa de destino adscrita al Tribunal Superior de Justicia en la provincia el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en la provincia de Badajoz, desempeñando mis funciones en concreto como juez de refuerzo en la Audiencia Provincial de Badajoz, sección tercera, con la sede que tiene en Mérida. Para ir ya finalizando, me gustaría hacer referencia a varias curiosidades de esta profesión, y es que, en primer lugar, en contra de lo que mucha gente se piensa, el famoso martillo, que no es un martillo, que es un mazo, no existe. Para mantener el silencio en la sala o bien anunciar que se ponía fin al procedimiento, lo que se venía usando era una campanilla que prácticamente hoy en día está en desuso. La toga es nuestro uniforme, que si bien no llevamos siempre, sino únicamente para los juicios y para los actos formales. Igualmente, en contra de lo que se piensa gran parte de la sociedad, no es una profesión de tradición familiar. Desde 1996, de más de 4.000 jueces y juezas que hemos pasado por la escuela judicial, menos de un 6% tenía un miembro de su familia en la carrera judicial. Los juicios son públicos, pueden ser presenciados por cualquier persona que lo desee. E igualmente, en la sala de vistas existe un estrado en el cual se sitúan el juez o la jueza, el Ministerio Fiscal, el abogado o abogada, procurador y procuradora, garantizando así lo que es la igualdad de las partes y que todas se encuentran al mismo nivel, que no existe una que va a destacar por encima de la otra. ¿Cómo son los jueces y las juezas de la promoción 73? Bien, mi promoción es la número 73, somos 137 jueces y juezas, de los cuales 92 somos mujeres y 45 son hombres. La edad media en este caso de la gente que ha aprobado se sitúa en 30 años. La mayoría proceden de diferentes ciudades de Andalucía. El lugar en el que más destinos han sacado, como sucede siempre, es en Cataluña. Se confirma la regla general e igualmente menos de un 6% de la gente de mi promoción tiene un miembro de su familia en la carrera judicial, y en este caso el tiempo medio de oposición de las personas de mi promoción se ha situado en 5 años y 2 meses. Y bueno, pues después de indicar estas curiosidades, me gustaría, a modo ya de conclusión, hacer una reflexión, y es que considero que durante el tiempo en el que estás preparándote la oposición es importante rodearse de personas que desde el minuto 1 entiendan y comprendan lo que estás haciendo. No estás únicamente estudiando y no puedes, sí pasa porque hoy no estudies y ya lo hagas mañana, no puedes levantarte ahora y decir no, luego lo hago, no pasa nada porque no estudias ahora. La oposición es igual que otro trabajo en la que la única diferencia que hay es que no recibes un salario y no tienes a nadie que te supervise, tú eres la propia persona que te vigilas a ti misma. Entonces es importante tener y marcarte una rutina, porque va a ser lo que a largo plazo te va a dar la capacidad de llegar hasta donde llegues, que tu objetivo pues, es aprobar. Igualmente es importante que estas mismas personas estén en tu día a día apoyándote, y que si hoy no sale bien, saldrá mañana, y que si no sale mañana, pues será pasado, pero esas personas siempre van a estar ahí contigo acompañándote. Yo en mi caso he tenido la gran oportunidad y la gran suerte de contar con amigos y amigas que desde el primer momento comprendieron lo que significaba estudiar la oposición, y hasta el punto de que adaptaban sus planes a mi tiempo libre para poder yo asistir con ellos. Igualmente mi pareja, que desde el primer minuto entendió que mi tiempo libre no era el mismo que cualquier otra persona que estaba trabajando, pero sobre todo mi familia, en particular mis padres y mis hermanas, cuya vida durante 4 años estuvo marcada por mi exigente rutina en la que había que comer a una hora, si no pasábamos de esa hora yo me enfadaba y mucho, en la que no se podía hacer ruido tampoco los sábados, que era cuando principalmente estaba todo el mundo en casa. El hecho de las visitas en casa se permitían, pero sin hacer y sin hablar mucho, o hasta el punto de que en mi habitación no se podía entrar en algunas ocasiones porque me desconcentraban, y volver otra vez a retomarlo me costaba muchísimo.
Por eso yo siempre digo, cuando la gente me da enhorabuena y me dice enhorabuena por haber aprobado la oposición, yo siempre digo que la oposición no la he aprobado yo sola, sino que la hemos aprobado todos. Es cierto que yo he estudiado, pero que sin todas estas personas que hay detrás y cuya labor no se ha visto, yo quizás a día de hoy, vamos, y seguro que no estaba sentada aquí donde estoy hoy. Por eso, en particular, referirme pues a mis padres y a mis hermanas, que son quienes han estado día tras día desde ese 5 de noviembre de 2018, acompañándome, que fue el día en el que todo empezó, hasta el 11 de noviembre de 2022, el día en el que, como una persona me dijo, había cumplido mi sueño y el de mi madre. Así que, bueno, pues tras todo este proceso, me enfrento a mi nuevo futuro con mucha ilusión y ganas de seguir aprendiendo de esta apasionante profesión. Y como nos dijo la directora de la Escuela Judicial en el acto de entrega de despacho, es verdad que hemos llegado a la meta, pero la meta en cuanto a aprobar la oposición y todo el proceso de formación, porque ahora nos hemos situado en el punto de salida para el desempeño de la carrera judicial y de todo lo que ello implica. Y bueno, pues dado esto, solo me queda daros las gracias por vuestra atención. Muy bien, Isabel, pues en nombre del Ateneo, darte nuestra más cordial enhorabuena, felicitarte por todo ese enorme trabajo que nos acabas de explicar y que has desarrollado sin duda ninguna, y también hacer extensivo la enhorabuena a toda tu familia y a todas las personas que te han, como tú has indicado, te han apoyado. Y como viene siendo habitual, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues Isabel está a disposición de todos ustedes. ¿Te sabes cualquier artículo de...? Pero venga, dime el 55, por ejemplo. No, pero he sabido, pero es verdad que a día de hoy se me ha olvidado. Un profesor que teníamos en la escuela siempre nos decía que si el día que entramos en la escuela, que si todavía no sabíamos los artículos, teníamos un problema, porque eso al final se estudia para olvidarse. Tú el día que trabajas no vas de memoria pensando los artículos, entonces me los he sabido, pero ya. Enhorabuena. A mí me gustaría saber qué opinas del momento actual que está atravesando la judicatura en España, más concretamente con la actuación de ciertos jueces, de algunos jueces, que bueno, estamos viendo en los últimos tiempos que algunos prevarican, otros llevan a trámite denuncias basadas en bulos y en fake news, otros también pues, tienen una manera de interrogar a los jueces un poco peculiar, vamos a dejarlo ahí. El fiscal general del Estado está siendo investigado, no sé, ¿qué opinas de todo esto? Ya, bueno, a ver, una pregunta, que es cierto que sí puedo tener una opinión, pero que quizás no lo suficientemente formada como para opinar al respecto. También es cierto que al final son compañeros y está un poco feo hablar tanto para mí como para mal de otros compañeros. Yo lo que puedo decir... Yo lo que puedo decir es que lo que indica que la Constitución lo que dice es que estamos sometidos únicamente al imperio de la ley, que somos totalmente independientes y que bueno, pues que allá cada uno con lo que haga. Yo sé cuáles son mis ideales y principios y la forma que yo tengo de tratar a las personas que van a juicio y que por lo menos pues, de mi parte sí que se lleven una buena imagen de lo que es la justicia. Mira, con respecto a lo que ha comentado, a mí siempre me ha llamado un poquito la curiosidad ese tema, porque uno puede elegir médico, uno puede elegir notario, puede elegir hospital, pero uno no puede elegir el juez. Entonces, cualquiera nos podemos ver involucrados en un caso de acusación por nuestro trabajo, por lo que nos sea como destino.
y estamos un poquito a la merced de la suerte del juez que te toque, porque realmente sois personas, no sois robots, entonces estáis influenciados por vuestras creencias personales, por vuestros momentos personales que pueden ser mejores o peores, y eso hace que a la hora de dictar sentencia lo hagáis de una manera o de otra. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Se te ocurre alguna manera que se pudiera para que no estemos tan a merced de lo que nos toque? Claro, es que o sea, los asuntos cuando entran al juzgado existen unas normas de reparto. Entonces, te puede tocar uno o te puede tocar otro juez. Yo puedo hablar lo que hago yo al final mis compañeros pues se limitarán a aplicar la ley, lo que dice la ley, lo podrán decir de una forma, lo podrán decir de otra. Yo sí que tengo claro que para mí lo esencial es que las personas que vayan al juzgado con algún tipo de procedimiento, por lo menos, aunque no les guste, pero que sepan por qué es esa decisión. Entonces, yo, contándote mi perspectiva, que es lo que ya te digo, te puedo decir, sí que intento eso, explicarlo lo mejor posible, fundamentándolo siempre, por supuesto, porque al final aquí, o sea, nosotros somos el órgano de abajo, pero al final vas a tener otras instancias en las que si tú no motivas tu decisión, esa decisión se puede revocar. Entonces yo lo intento motivar todo lo que puedo y que por lo menos el trato que yo he tenido con esas personas que sea agradable. Y eso porque es mi forma de ser. O sea, yo por ejemplo no soy una persona que da voces, a mí no me sale dar voces en público porque no me lo veo en casa. Entonces claro, a lo mejor otra persona tiene un tono de voz más alto y sí que le sale decir algo, pero no lo dice a malas, sino que es su forma de ser. Entonces, claro, pues al final nosotros nos limitamos, aunque parezca que no, sí que nos limitamos a aplicar la ley, lo que dice la ley. O sea, no podemos decir, voy a tirar esto por aquí que parece que no. Pero sí, nosotros sí que no nos podemos extralimitar porque también nosotros incurriríamos en un tipo de prevaricación y tendríamos responsabilidades penales. Entonces, yo no creo que nadie se la juegue de esa manera, que lo podrán hacer mejor, peor, más fundamentado, menos, pero bueno, para eso también están las instancias superiores, que son órganos con más capacidad de decisión y a donde puede llegar. Y ya lo que diga el Supremo, pues ya eso sí que va a misa. Pero para llegar al Supremo ha tenido que pasar por varias instancias, por diferentes jueces que tendrán diferentes perspectivas, pueden estar de acuerdo, pueden estar no de acuerdo. Pero que el hecho de que alguien se lleve una mala imagen de alguien en un juicio o algo, pues no significa que sea lo mejor o sea lo peor. Hombre, no es lo habitual. Lo habitual es que imparta justicia. Pero sí que es verdad que muchas veces se encuentra una un poquito entre las paredes, porque a veces se rechaza la denuncia. Y ahora, tú puedes hacer, creo que se llama un recurso de reforma, que el que vuelve a decidir si lo tiene en consideración o no es otra vez el mismo juez. Entonces, si lo vuelve a rechazar, le tiene que hacer una apelación. Pero la apelación supone un dinero. Porque no todo el mundo tiene acceso a un abogado de oficio. Hay veces que por tus circunstancias económicas no puedes ser un abogado de oficio, tienes que gastarte dinero en un abogado y pagar las tasas que he visto por ahí que en algunos casos supone hasta 800. Entonces, muchas veces vale más el collar que el galgo, y tienes que aguantar con la sentencia que dice el juez y frustrarte, sabiendo que a lo mejor no ha sido justa. Que no es que yo desconfíe, que no es lo habitual, pero que me surge esa duda porque, hombre, somos humanos y además hay estudios hechos. Hay en concreto un estudio hecho en Israel con 65 jueces en los que se hicieron dos grupos. Entonces, fíjate qué cosa tan simple y cómo afecta. A la mitad de esos jueces se les dio un pisco labio a media mañana y a los otros no. Entonces, esos jueces que habían comido a media mañana dieron más libertad condicional a los que estaban siendo juzgados que el resto de los jueces. Esa simpleza de haber comido a media mañana, porque somos humanos. Claro, un poco... No, es que ya te digo, yo lo que te puedo contar mi visión, porque yo no he visto cómo trabajan otros compañeros, que vamos, que no hubo para nada de que lo hagan lo mejor que pueda, pero nosotros estamos sometidos a la ley, a lo que dice el Tribunal Supremo y las audiencias provinciales, y de ahí hay poco margen. A lo mejor a uno le parece blanco, a otro le puede parecer negro, porque al final el juez es el que está
o sea, quien juzga es quien ha visto que se han practicado esas pruebas delante suya. O sea, nadie puede venir desde fuera y decir, no, a mí me parece diferente, no, porque tú no has visto esas pruebas. Entonces la percepción, pues que el juez decida y que valore la sentencia. Que a lo que yo me refiero es que igual, en caso de que haya un recurso, en vez de ser solo un juez, fuera valorado por dos al mismo tiempo, pero eso no es posible. No, claro. De eso a menos que llegue a la audiencia, que es donde están ya el órgano colegiado, si no es el juez que lo valore. Bueno, pues tenlo en cuenta que estamos un poco a vuestra merced. ¿Y en alguna intervención más? Yo quería preguntarte, Isabel, ¿a ti no te parece que la justicia, si tarda más de la cuenta, es un poco menos justicia? Es que claro, es que los procesos no entran y salen de un día para otro. Un proceso tiene pues su complejo, hay que darle traslado a otra parte, hay que cumplir los plazos que dice la ley, hay que buscar sitio en la agenda para celebrar los juicios, porque tú a lo mejor tienes un proceso, pero es que aquí a lo mejor hay otras 30 personas con un proceso. Y eso va en orden de prioridad, los días son los que son, las horas son las que son, y es lo que hay. Entonces sí que yo en los juzgados en los que he estado, o sea, se trabaja que no se para. Aunque parezca que no, se trabaja muchísimo, hay muchos casos y no... Es que poner en marcha la justicia no es presentar la denuncia o la demanda y ya está, y pasa mañana tengo el juicio. Es que, ya te digo, tienes que admitirlo, hay que darle traslado a la otra parte tiene un plazo a lo mejor de 20 días para contestar, ahora tienes que señalar vista para el juicio y eso al final lleva su tiempo. Se puede ir a 2 o 3 meses, no es lo mismo un juzgado aquí del pueblo que un juzgado en Badajoz, que hay muchísimos más habitantes, tiene otros pueblos a su alrededor y claro, pues al final eso va variando un poco de las circunstancias, que la justicia no es eso, presentar la denuncia o la demanda y ya está. Eso lleva su tiempo, pero lo que hay que seguir los trámites que dice la ley. No, nosotros no podemos decidir, no, este 5 días y el otro tiene 10. No, hombre, a mí me sorprende cuando en las noticias hay los casos graves de asesinatos, de cosas que yo comprendo que se comprende que lleva un tiempo, pero cuando yo me pongo en el pellejo de la víctima o el familiar de la víctima, que lo que quiere cerrar cuanto antes su drama, ¿vale? Y hablan de 5 años, 6 años, a mí me parece eso, digo, madre mía, el sufrimiento que se genera, que ya no hay... Claro, pero la justicia al final es tanto para la parte, en este caso, de la víctima como para quien ha sido el autor o la autora. Entonces hay que buscar un equilibrio y los plazos son los que son y los medios son los que hay, que no se puede ir habrá unos juzgados que tengan más atascos y otros que tengan menos, pero es por eso. No porque no se trabaje o porque... Perdona que te interrumpa. No, sí. Yo no pongo eso en duda, yo me refiero a eso, digo, que sí, que será necesario mucho mecanismo. Yo iba porque digo, a lo mejor o faltan jueces, falta personal. Es por eso y porque hoy en día, bueno, pues hay muchísimas demandas y muchas denuncias. Ya te digo que eres tú, pero también es el vecino y el otro, y entonces al final, en un pueblo, ya te digo, pues sí puede ir las cosas más rápidas. Yo, bueno, pues nosotros prácticamente la agenda la llenábamos con 2 meses vista, pero es que a lo mejor en Badajoz son 4 meses, pero es por eso, porque es Badajoz y no es un pueblo y hay más personas, entonces por al final litigan más. Otra cosa, Isabel, para si Que es tan controvertido lo del tema de la pena. ¿Qué fin tiene la pena? ¿Qué se quiere conseguir? ¿Castigar solo? La finalidad de las penas es la de la reinserción social de las personas. Entonces aquí en España no existe el ojo por ojo ni el diente por diente. Lo que se pretende es que esa persona que se ha apartado de la sociedad, en este caso con la comisión de un delito, pues vuelva y sea aceptado por todos nosotros, las demás personas. Entonces por eso sí que es verdad que a veces se dice que bueno, que deberían de, por ejemplo, pues condenar a muerte. Pues no, porque la muerte no va a reinsertar a esa persona en algún momento tiene que volver a la sociedad y que es lo que trata de garantizar tanto la Constitución como el Código Penal. Isabel, si una quiere asistir a un juicio público
tengas tu número de identificación. Y así que es verdad que hay juicios que por motivos de orden público o de seguridad, cuando suele haber, por ejemplo, menores o cuando son actos más, juicios más importantes, a lo mejor la Audiencia Nacional, aspectos de por ejemplo, de terrorismo o delitos más graves, sí que se puede privar a que haya personas, pero no se debe acordar mediante resolución motivada. En principio todos los juicios son públicos y puede asistir y quien lo desee. No, nada, vas allí el día del juicio y entras. ¿Eres partidaria del jurado o del juicio juez puro y duro? Bueno, es que el jurado, la Constitución lo reconoce, entonces la verdad que tampoco he conocido la experiencia de algunas personas que sí han participado en el jurado, y he de decir que estas personas, en realidad el jurado lo que hace es emitir un juicio de veredicto, de culpabilidad o de no culpabilidad. Ellos al final no van a dictar la sentencia que la tiene que dictar y motivar es el magistrado, en este caso, que sea presidente y ponente. Entonces, bueno, es una institución que existe y que a día de hoy, yo no he participado nunca en un jurado, entonces tampoco sé cuál es la visión que tiene, pero siempre que exista un magistrado, que vaya que ellos no van a dictar al final la sentencia porque ellos no tienen conocimiento jurídico, pero sí, si está la Constitución lo reconoce. ¿Quién decide si hay jurado o no? Pues la ley orgánica del Tribunal de Jurado tiene tasados los supuestos en los que existen en los que se constituye el jurado, no son en todos los delitos. No sé, ahora mismo, ya antes me lo sabía, ya no me lo sé. Pero allanamiento de morada, en el tema de los homicidios, me lo sé, ¿no, África? Homicidio, algunos de funcionarios públicos, creo que también son 7 u 8, creo. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, damos por finalizada la charla. Isabel, te damos las gracias profundamente desde el Ateneo, te deseamos muchísima suerte, que aciertes siempre en beneficio de la humanidad, en beneficio de la ley, y queremos, como siempre, pues, darte un pequeño recuerdo. Gracias. Queremos aprovechar, tenemos pendientes de cerrar el calendario. Es verdad que nos hemos sentido desbordados con esta iniciativa que el Ateneo ha tenido de dar visibilidad a la gente de nuestro pueblo, a los jóvenes, menos jóvenes, en fin, en definitiva, a todos los que de alguna manera destacan en sus profesiones o en sus estudios universitarios. Y tenemos pendiente de cerrar el mes de febrero todavía, porque ahí tenemos gente que está pendiente de confirmarnos su asistencia. Pero sí puedo adelantarles que para marzo tendremos a José Luis Pérez Candilejo, conocido por Pepe Pérez, hijo de Paco Pérez, el maestro, el profesor, que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es un trabajo que han desarrollado en su colegio donde él trabaja, no recuerdo exactamente qué población es, sobre temas de recopilación de temas de cultura tradicional. Un trabajo que yo he tenido la ocasión de verlo y es fantástico, es un trabajo increíble el que han hecho. Después, el día 4 de abril, tendremos a Manuel Bravo, que es un periodista, Manuel Bravo Pérez, que es un periodista de aquí de Fregenal, que también está destacando sobradamente dentro de sus funciones profesionales. Y el día 25 de abril, precisamente, Manoli Villa, que ha intervenido en un par de ocasiones, ella es escritora, como todos ustedes saben, y también estará con nosotros. Estamos pendientes de cerrar bastantes, tenemos bastante, nos hemos visto, como he dicho antes, nos hemos visto desbordados, porque tenemos a pintores, tenemos a arqueólogos, tenemos a fisioterapeutas, tenemos a médicos, tenemos a asociaciones como Club de Lectura o la Asociación Fresarte. En fin, tenemos también una charla interesante que está muy de moda, probablemente esta sí que pueda ser en el mes de febrero, que es sobre inteligencia artificial. Este fenómeno que nos está invadiendo sin darnos cuenta y que probablemente condicione
definitivamente la forma de vivir de los seres humanos. Así que nada más, ya iremos comunicando puntualmente las actividades que se vayan produciendo. Agradecemos nuevamente a Isabel su presencia y a ustedes también por estar ahí. Muchas gracias y buenas noches.